A todos, es una alegría saludarlos en esta última transmisión de las 14 que hemos hecho durante este tiempo. Gracias a los que se van uniendo, gracias a los que van entrando, los que están ahí firmes al pie del cañón desde el primer día que transmitimos, ya hace un par de semanas atrás. Hoy tenemos otra jornada súper especial. Estoy muy contento, muy feliz de que, así como pudimos empezar con mi papá compartiendo, podamos cerrar esta serie de transmisiones con él. Así que estoy muy contento de poder compartir este tiempo con él, hacer esta charla pública, y ahora vamos a charlar un poquitito de eso. Y bueno, tengo varias preguntas para hacerle, para compartir. Creo que vamos a ser altamente enriquecidos. Hicimos un bonus track al final y vamos a meter 3 reflexiones en una sola. Así que vamos a invitar al apóstol Gustavo. Si conecta. Hola, pa. Papi. Hola, papi. Hola. Papi. Me parece que... No, se corta. A ver, ellos han estado batallando todos estos días con el Wi-Fi. Vamos a volverlo a invitar, a ver si podemos... Esto, como dirían los que saben, es televisión en vivo, puede pasar. Gracias a todos los que se van conectando, los que se van añadiendo. Vamos a ver si podemos volver a sumarlo. A ver. No, voy a hacer una cosa. Voy acá, a ver, ahí está. Vamos a ver ahí. A ver si ahí conecta. Hola. Hola, sí, buenas noches. ¿Me escuchás, hijo? Hola, Pa, buenas noches. Se te escucha, pero no se ve. A ver si podemos... A ver, ahí vos me escuchás bien, ¿me ves bien? Está complicado el asunto del internet. Vamos a ver cómo lo podemos resolver. Cuando él vuelva a entrar, yo lo que voy a hacer es cancelar esta transmisión para que no nos coma minutos, porque ustedes saben que Instagram solo nos da 1 hora y después hay que volver a reiniciar. Así que ni bien tenga confirmación de que Pastor Lito Choda, qué privilegio. Gracias por estar conectado, usted y la pastora Adriana, que siempre me escribe la pastora Adri después que terminamos las transmisiones con una palabra de aliento, y es hermoso. Pastor Cipriano, qué bueno verlo, bueno, saber que está conectado, gracias. Gracias por estar allí. Nuestra gente querida del Alineamiento México, como lamentamos, bueno, en el tiempo de Dios sabemos que todo es perfecto. A nosotros nos quedó el sinsabor de no poder estar con ustedes estas últimas 2 semanas, que eran la idea original de la agenda de estos días. Pablo David Lara, hola Pastor Jonathan Nayel Lara, qué raro. ¿Sale Free Fire después, Pipi? Cuando terminemos, ¿qué decís?
Bueno, ahí me dice el apóstol que están solucionándolo. Gracias, y no quiero cansar de hacérmelo, de hacer esta palabra de gratitud a todos los que durante estos últimos domingos y jueves sistemáticamente se han conectado, han sido parte. La última estadística que tuvimos por Instagram nos dijo que más de 85.000 personas se conectaron y llegaron, o les llegó por lo menos el video y otras tantas por YouTube. Así que gracias, de verdad. A ver, bueno, vamos a probar ahí, a ver si ahí va bien. Hola. Oh, hijo, buenas noches, ¿cómo estás? Ahora sí. Bueno, yo te veo medio cortado. Ahí quedaste ¿Sí? congelado. No, Pero pero estamos si en no, de paz, última hijo. vivimos a 5 cuadras. De última venite y hacemos la transmisión de acá desde casa. ¿Cómo No estás? me lo No, digas ahí dos se ve y se veces. escucha bien. No, igual Amelie está dormida, así que no tendría motivación para hacerte venir a esta hora. Sí, sí, sí. Claro, no me faltan motivaciones para poder estar ahí. No sé si me escuchas bien, yo te veo bien, Ahora te sí, escucho bien, ahora sí. claro. Ahora sí te escucho y Ex- te veo fuerte y claro. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el Muy domingo? bien, hijo. Lindo. En Bueno, casa, disfrutando, no, en disfrutando serio. lo que parece ser todos los días domingo. Una cosa así media extraordinaria, pero lindo, lindo, disfrutando mucho. Gracias por la Bueno, invitación, hijo. pa, no, Sí, gracias por sumarte en el cierre. Estuviste en el principio y queríamos que puedas ser vos el que nos acompañe a cerrar esta serie de reflexiones. Contaba recién que la estadística de Instagram y de YouTube nos dice que aproximadamente 85.000 personas les wow, llegó de alguna manera este video. No sabemos si lo vieron, es lo que nos dicen las estadísticas, claro, que les llegó, claro. que por lo menos. Eh, entonces, creo que hemos tocado mucho más en estos días desde casa eh, Mm, que tal vez moviéndonos mucho. Eh, tal así cual. que, Y que bueno, si muy tal vez feliz. el mensaje le Quiero, llegó a quiero uno contarle a la solo, gente, sí, no digo que sí, tal vez el mensaje le llegó a uno solo y cambió algo en su manera de pensar, en su manera de sentir, en su manera de vivir. Entonces sí. las horas dadas a este medio valió la pena, hijo, valió la pena, de verdad que sí. Amén, amén. Nosotros tenemos una dinámica para contarle a los hermanos muy personal, muy familiar. Eh, cada un mes y medio, tenemos una sana costumbre hace ya 25 menos 15 10 más 3, como 13 años, hace que tenemos una dinámica de todos los meses, mes y medio, salir los dos solos con papá, tomar un café. Bueno, antes era comer una hamburguesa, hoy es tomar un café o almorzar o cenar y tomamos 2 o 3 horas para charlar, para compartir, más allá el tiempo de lo que Dios nos está hablando y demás. Mm, Es un tiempo muy fraternal de padre e hijo, de comunión, de charlar, de hablar muchos asuntos, muchos temas, de ser corregido, en mi caso, de ser apuntalado y recibo un alineamiento personalizado. La idea de esta charla sería emular, porque no lo podemos hacer hace 45 días, emular ese café virtual que nos tomamos siempre y invitarlos a ustedes, a los que se van sumando, a los que se van añadiendo y a los que ya están a escuchar esta conversación. Eh, Voy a desactivar los comentarios porque para que podamos charlar tranquilos. Al final los voy a abrir para que podamos saludar.
Si ustedes tienen alguna pregunta, como dijimos en las otras transmisiones, abajo a la derecha hay un simbolito de signo de interrogación. Y si ustedes tienen preguntas de los que vamos hablando, escríbanlas ahí y en algún momento vamos a ir respondiéndolas y compartiendo las inquietudes que están ahí. No sé si te parece, Paz, si empezamos para aprovechar bien el tiempo. Excelente, excelente. ¿Vos me escuchás bien? ¿Me ves bien? Escucho, pero excelente. Sí, sí, claro, como siempre. Tengo anteojos. Bueno, tengo una serie de preguntas que el tema que nos nuclea hoy o que nos une en esta última transmisión de esta serie de 14 reflexiones es recordarnos el valor de la congregación local y la mesa del Señor. Es un tema que tengo mucha expectativa de lo que vamos a compartir. Me gustaría, antes de preguntarte, vos, como mencioné al principio, vos fuiste el primer invitado y ahora estás siendo el último. Pasaron 40 días o 35 días desde la primera transmisión. Wow. Quería preguntarte qué es lo que más recordaste, hablando un poco del concepto de estas 14 reflexiones, que era recordarnos ciertas cosas que Dios nos había hablado. ¿Qué es lo que más recordaste que Dios te habló a vos durante estos días? O sea, cosas que te habló hace tiempo y que durante estos días las recordaste. ¿Qué fue lo que más recordaste? ¿Cómo la voz de Dios te preserva? Ese fue el pensamiento más intenso y dominante en todos estos días. Cómo cuando escuchas la voz de Dios te va preservando para momentos como estos, porque no te toman de sorpresa, no los detalles, porque el Señor no necesita, creo, supongo, no quiero cometer un error de concepción en cuanto a eso, pero no necesita hablarnos de qué cosas van a pasar en términos de virus, pandemia, cuarentena, sino hablarnos acerca de los elementos clave, como si esto llegara a pasar. Y es la vida en el Espíritu, la comunión con Dios, la comunión en la familia, la realidad de Dios en nosotros. Claro, cuando comenzás a hablar acerca de altares familiares y tantas otras cosas que el Señor venía hablando a la iglesia, y llegás a estos días y te encontrás con que nada es desconocido, que había una palabra rectora que te fue preparando y entonces tomó mucha fuerza lo que vaya estos 40 días desde que llegamos de España, esa palabra, cómo la voz de Dios te preserva, cómo la voz de Dios te anticipa en el corazón y no hablándote de cosas, sino hablándote de su diseño. Porque, hijo, lo que nos preserva es el diseño de Dios independientemente de las cosas. Las cosas pueden ir variando, pueden ir cambiando, pero el diseño de Dios es el mismo. El diseño de una vida de comunión en Él, de su vida fluyendo en nosotros, de una vida familiar sólida, saludable, de poder vivir esta vida como realidad. Después eso cómo se trasladará a las calles, hacia las responsabilidades sociales que tengamos cada uno en lo sucesivo, será de 3 puntos aparte, pero si el diseño está sólido, podemos ser preservados en cualquier situación y en cualquier momento. Otra vez digo, la palabra que más ha retumbado en mis oídos en este tiempo y que ha estado más pendiente en mi conciencia ha sido cómo la voz de Dios te preserva. Es impresionante pensar en eso. Y por el otro lado, cuando empezó esto, ver tantas personas preguntándose, ¿qué dice Dios de esto? Y eso me hizo pensar en qué momento dejamos de escuchar a Dios, que no supimos discernir que su diseño nos estaba preservando para momentos como estos. La verdad, la voz de Dios siempre estuvo, siempre está y siempre va a estar, y nunca va a faltar voz de Dios. Lo importante es que nosotros tengamos el corazón abierto para poder prestar atención. ¿Crees que, y ya metiéndonos un poco en tema, crees que la iglesia en el último tiempo ha descuidado en cierta manera el diseño y que en esta última etapa o en esta etapa que estamos viviendo como planeta se está recuperando o se está recobrando de alguna manera el diseño de Dios para la iglesia?
Sí, nuestro radio de conocimiento de la iglesia es minúsculo. El cuerpo de Cristo son millones de personas en todo el mundo. Pero dentro de lo que vamos conociendo, de lo que vamos escuchando, con los que nos vamos relacionando, fuimos expuestos estos años a un celo por el diseño original, a un celo por volver al corazón del Padre, volver al inicio de todas las cosas donde todo comenzó y comenzar a ver los elementos que nosotros le fuimos agregando a lo que es iglesia hoy, que no pertenecen a lo que es iglesia. Y esa voz que nos llamaba a todos, era la voz de un padre llamándonos a volver a su diseño, y su diseño no es nada más y nada menos que ser conformados a la imagen de su Hijo. Y que ahí es donde encontramos el sentido de familia, de ministerio, de profesiones, de recursos, ahí en ese lugar, en el Señor, en su Hijo, volvimos ahí. Y al volver ahí nos dimos cuenta de que todo funciona. Notamos de que sí, es real. En estos 40 días hemos tenido hermanos enfermos, personas queridas enfermas, personas que enfrentaron diferentes tipos de situaciones, diferentes tipos de crisis, y cómo ellos lo enfrentaron desde la realidad de Dios que creyeron. Cómo ellos vivieron esas experiencias, porque siempre la medida que uno pone es la medida del dolor, porque la medida del dolor no resiste opiniones, la medida del dolor no resiste argumentos. Donde entra en escena o en acción el dolor, se manifiesta la realidad de las personas. O el dolor te hace quejarte, renegar y renunciar a todo, o el dolor hace que se exponga la convicción más profunda, la fe más genuina, la realidad de Dios en la vida de esa persona. Creo que a muchos, por lo menos del minúscula medida del cuerpo de Cristo que nosotros servimos y administramos, hemos visto la fidelidad y la realidad de Dios en acción, de haber vuelto al diseño del Señor, matrimonios felices, padres e hijos felices, disfrutando la estación, enfrentando las ansiedades, enfrentando las preocupaciones diarias, con la fe que el Señor produce en un estado gubernamental sobre las circunstancias, con la fe que gobierna los pensamientos, que gobierna las emociones, y escuchar testimonios permanentes, testimonios de provisión, testimonios de sanidad, testimonios de reconciliación de familiares, de parientes, de amigos, personas que se entregaron al Señor y recibieron la salvación. O sea, literalmente creo que esto nos sirvió mucho, para mucho, en términos de ver realmente los frutos de esta vida. Y por el otro lado, también ver que algunos que no entendimos por revelación, lo fuimos entendiendo por quebrantamiento. Esto es una palabra del apóstol Lucas que continuamente lo comparte entre nosotros, que lo que nos aprendemos por revelación, lo aprendemos por quebrantamiento. Pero sí hay una vuelta muy fuerte de los ámbitos de la iglesia al diseño de Dios, porque sí funciona. ¿Cuál es el rol que cumple la congregación local en este diseño de Dios? Hemos hablado durante algunas de estas transmisiones del sacerdocio universal de todos los santos, algo que creemos debemos recobrar, estamos recobrando. Estos 40 días sirvieron para, va a ser más, decimos 40 días hasta aquí, pero por lo visto, por lo menos aquí en Argentina, va a ser más tiempo. Han servido para recobrar en alguna manera el sacerdocio en las casas, esto que vos decías recién, familias enteras volviéndose al diseño de Dios, a la realidad de Dios. Y la gran pregunta que algunos se hacen, nos hacemos o nos hemos hecho en algún momento es, ¿y dónde encaja, ¿no?, la congregación local? Porque algo que se ha visto a raíz de esta pandemia o de esta situación global es que se podía hacer iglesia sin el auditorio, ¿no? Que la iglesia no se detuvo, no se cerró, más allá, y tuvimos una conversación extraordinaria con el apóstol Alberto Calviño acerca de que nosotros somos el templo, nosotros somos la iglesia. Entonces eso nos dio la perspectiva de que la iglesia no se detenía, no estaba en crisis, no estaba en cuarentena.
Y me hago esta pregunta, un poco ya entrando más profundo en nuestro tema. Cuando salgamos de este proceso, de este periodo de tiempo, ¿cuál crees que es el rol que va a jugar la congregación local en Wow. la configuración del diseño de Dios para la tierra? Muy buena pregunta, es una pregunta importante. Me gustaría volver un poquito atrás para poder contestar con mucha fuerza y con mucho criterio esta pregunta que es demasiado delicada. Tenemos la tendencia del desbalance, del desequilibrio, tenemos la tendencia de la ley de la compensación, de llamar siempre algo más importante. De hecho, venimos de generaciones donde siempre decíamos que algo era más importante. Lo más importante era la familia, o lo más importante el ministerio, o lo más importante es el dinero, o lo más importante es la salud. Pero fuimos bautizados en un entendimiento, sumergidos en la sabiduría del Señor, para ver que se trataba de la realidad de Dios en términos de orden y no de la compensación. El orden divino nos va mostrando el camino por el que debemos transitar. La vida del espíritu, el alma, el cuerpo, la familia, la economía, la congregación, las naciones de la tierra. Estos 7 conceptos que fuimos entendiéndolo no como algo más importante, sino como el orden divino. Para poder explicar lo que quiero decir ahora, quisiera hacer una separación. La congregación siempre ha sido fundamental, lo fue antes, lo es ahora y lo será Así es. después. La congregación siempre será importante porque pertenece al orden de Dios. Ahora, antes de esto teníamos 2 tipos de congregaciones, la congregación orgánica y la congregación institucional. Y justamente ayer invertimos mucho tiempo con el apóstol Lucas Márquez para hablar acerca de esto. La congregación orgánica, la que va creciendo saludablemente con los problemas diarios de personas que van creciendo en Cristo y Cristo va creciendo en ellos, y todavía hay áreas que el Señor tiene que absorber. Pero la iglesia orgánica, el cuerpo de Cristo es orgánico y la congregación orgánica disfruta de una salud en términos de entendimiento, de vida, de naturaleza, que la congregación institucional no. Y Wow. esa congregación institucional es la que va a sufrir mucha pérdida en este tiempo. La institucionalidad de la iglesia, no en términos de iglesia-estado, sino en términos de jerarquías, en términos de autoritarismo, de posiciones personales, de gobernar a la gente con manipulaciones proféticas. O sea, todo ese sistema hoy no tuvo cómo sostenerse. No se puede sostener un auditorio, no se puede sostener a la gente es libre fuera de este sistema donde congregan en las casas. O sea, eh, creo que algo habrá pasado en el proceso de estas cuarentenas y es que la iglesia institución habrá sido en gran parte desarticulada. La iglesia institucionalizada por leyes, normas, reglamentos, presiones, imposiciones, manipulaciones, no tiene cómo sostenerse en estos días. Sin embargo, cuando salgamos de estos días, la iglesia orgánica será más fuerte todavía, porque imagínate 40 días de entrenamiento en la casa, 50 días de vida de oración, de vida de palabra, de comer juntos, de orar juntos, de mirar películas juntos, de jugar juntos, de reír juntos. Tanto tiempo de vida cuando salgamos a compartir con nuestros hermanos será una explosión de lo que hemos logrado vivir en nuestras casas. O sea, la iglesia orgánica, al salir este tiempo, será más fuerte todavía que lo anterior. Yo estoy convencido, hijo, de que nosotros no deberíamos cometer el error de pensar que de aquí en adelante solo las casas, porque volveríamos a hacer un daño al crecimiento y a la expansión del Evangelio que necesita la vida de congregaciones. La Wow. vida de la congregación no es atentada con la cuarentena, ni con la pandemia, ni con la epidemia. La congregación está más fuerte que nunca. Y tengo la certeza que cuando termine estos días, las congregaciones se llenarán de personas, pero no porque el auditorio fue más importante, no porque el auditorio tomó un lugar central. Bueno, ahora dejamos las casas y volvemos a las congregaciones. No, porque vamos a expresar en las congregaciones
lo que hemos vivido y hemos fortalecido en las casas. En el orden de Dios no hay algo más importante, sino simplemente eso, un orden. Volvemos a las congregaciones cuando esta estación termine y no seremos perfectos desconocidos, sino entraremos a una conexión en el Espíritu mucho mayor, porque habremos sido pulidos en las cosas de la carne y cuando nos veamos nos vamos a desear más, nos vamos a abrazar más, vamos a ganar más personas para traerlas al Señor. O sea, se viene un tiempo maravilloso para la vida de la congregación orgánica, orgánica. La que creo que sufrirá grandes pérdidas será la iglesia que se institucionalizó, que está llena de jerarquías y que después de esto va a haber muchas heridas, resentimiento, no me visitaron, no me colaboraron, no me ayudaron, no cuidaron el auditorio, no dieron finanzas y todos los problemas que surgen cuando toda la vida de una congregación gira alrededor de un auditorio. Hoy no tenemos solamente una persona cantando, hoy todos estamos cantando en casa. Escuchando la voz del Señor, teniendo visiones, sueños. Hay algo maravilloso que está pasando en todo esto y que será evidente cuando salgamos estos días. La congregación orgánica será mucho más fuerte que estos días pasados. Wow. ¿Qué cambios crees de manera tal vez concreta o no concreta, sino estructurales o sustanciales se vienen a partir de este tiempo en las congregaciones locales? O sea, ¿cómo crees que será replanteado el escenario de las congregaciones locales post este tiempo de aislamiento? Es una pregunta que puede sonar al oído del que escucha un poco un tanto subjetiva, porque no deja de ser una perspectiva o una visión personal. Creo que una de las cosas importantes que va a pasar es la restauración del sacerdocio de todos los santos. Es como todos los santos van a volver activados y tendremos que tener la habilidad de encontrar a los que han sabido aprovechar esta oportunidad, porque se nos dio un espacio-tiempo en nuestras vidas llamado cuarentena. Se nos dio un espacio-tiempo para que las cosas que antes vivíamos en un año las vivamos en 40 días. Si hiciéramos la multiplicación de tiempo que teníamos de descanso, de estar relajado, y lo comparáramos cómo lo veníamos haciendo y ahora hemos ganado muchísimo tiempo, hemos ganado un año en términos de tiempo, porque nosotros mayormente, o la mayoría de los creyentes solían tener más un día de descanso, un día donde estaban más relajados, más tranquilos, el resto eran de funciones laborales. Ahora hemos tenido 7 días de mejor administración de tiempo para disfrutar este tiempo de descanso familiar, que no es ocio, entiéndase la separación entre descanso y ocio, porque uno podía regular los horarios en regla general, uno podía manejar sus tiempos de manera general y si trabajaba vía internet, a menos que tuviera horarios de oficina regulados, tenía un tiempo para manejar. Ahora, pensemos por un momento, el año tiene 54 semanas, separado un día, 52, separado un día por semana, estamos hablando de 52 días que tenés de descanso, considerando, nosotros llevamos ya 40 días de cuarentena. Estamos hablando de que podíamos redimir un año de crecimiento espiritual, un año de dedicación, un año de entrega para poder ser más entendidos en la voluntad del Señor. Esto creo que es una de las grandes diferencias que vamos a encontrar cuando volvamos. Los que supieron aprovechar el tiempo y también los que no. Los que supieron aprovechar bien el tiempo habrán entrado a una dimensión de conocimiento del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la palabra, del propósito de Dios en la tierra. O sea, habiendo aprovechado estos días, lo que vamos a ver en ellos será tremendo. También en el supuesto caso de que alguien pasó estos días renegando, quejándose, no sé, peleando, discutiendo, llenándose de carga, de amarguras, de aflicción, creo que nos vamos a encontrar también con personas vacías. Lo que sí tengo bien claro
es que no habrá personas intermedias. Volverán personas más llenas o más vacías, pero no personas intermedias. Y lo que creemos, por lo que vemos, por lo que oímos y por las personas que nos comunicamos, el crecimiento de estos 40 días ha sido extraordinario. Las cosas que nos escriben los hermanos de todo el mundo y literalmente las palabras, los tiempos de intercesión, lo que el Señor les muestra, las enseñanzas, wow, impresionante el tiempo que se nos viene en la exposición, luego en la vida de la congregación, ¿no? Anhelamos que se haya entendido la lección, que no necesitábamos un auditorio para hacer iglesia, pero se vuelve relevante si hemos vivido el paso interno de la comunión con el Padre, de la vida familiar y ahora expresar en una congregación. Eso tendrá una fuerza impresionante, hijo. Hago un paréntesis en este asunto de la Por congregación, favor. porque mencionaste algo que hemos conversado, que nos has hablado de manera personal, familiar, y también lo has hablado en diferentes equipos en los que servimos. El saber aprovechar estos días, no como unas vacaciones del ocio o una entrega al ocio, sino como días altamente productivos. Nos queda unos días más, y vos nos hablabas desde el día 1, y si hay algo que siempre reconocemos, y hoy lo hablábamos con Miro en algún momento del día, es ese carácter preventivo que Dios te ha dado de con sabiduría prevenirnos ciertas cosas. Cuando me acuerdo el primer día de la cuarentena nos llamaste y dijiste, chicos, esto va para largo, esto no son vacaciones, ordenen, tengan disciplina, sepan cómo acomodar, no se sobrecarguen, tampoco se entreguen al ocio. Entonces, para los hermanos que están viendo, ¿cuál es el equilibrio entre el periodo de descanso o de reposo y el ocio? ¿Cuándo sabemos que estamos siendo ociosos y cuándo sabemos que estamos en un tiempo merecido de descanso y cómo configurar, ¿no? Uno de mis amigos me hablaba hace unos días y me decía, existe una tendencia a creer que cuanto más ocupados estamos, más productivos somos, ¿no? Y no siempre el hecho de que estemos haciendo muchas cosas significa que estamos produciendo realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciar estos dos estados? Por un lado, el ocio, que no necesariamente signifique no hacer nada, ¿no? Y creo que vos nos habías hablado de que el ocio es hacer cosas sin propósito, ¿no? Que vos podés estar en una conversación con un amigo y pareciera que es una distracción, pero si hay propósito, no es ocio. Y por el otro lado, podés estar en una conversación con 20 personas y estar ocioso. Entonces, ¿cómo diferenciar eso, las cosas que hacemos sin propósito, de las cosas que verdaderamente hacemos por propósito o con un propósito, aunque hoy no lo veamos inmediatamente? No sé si hice mucho lío con la pregunta, No, pero... no, para nada, para nada. No es fácil encontrar esa línea, ese punto, eh, principalmente, y quiero ser honesto, tanto con vos como también con todas las personas que están participando, no es fácil saber cuándo parar, no es fácil, sobre todo para quienes hemos tomado a Dios en serio, el Evangelio en serio, la salvación en serio. Nos hemos consagrado a esto. No es un trabajo que vos tenés 8 horas, 9 horas, 10 horas y después te dedicas a otra cosa. Esta es nuestra vida. Nuestra vida es acostarte pensando en el Señor, en los hermanos, en la gente. Es nuestra vida. ¿Cuándo creo que es necesario tal vez hacer un alto y desconectarnos un poco? Cuando sentimos que se está transformando más en una carga que en un disfrute. ¿Cuánto tiempo podemos hablar? O sea, honestamente, este tipo de conversaciones, hijo, la podemos tener 3, 4, 5, 6 horas, no hay problema. A veces el Facebook, esa predicación dura 1 hora para respetar el tiempo de las personas, pero no porque uno no pudiera hablar mucho más, porque esta es nuestra vida. Hablar de Él nos alimenta, nos retroalimenta, hablar de Él es todo lo que anhelamos en la vida. Es más, a veces durmiendo nos despertamos
orando o hablando de Él, porque es nuestra vida. Pero hay un punto donde uno siente que se extralimitó, donde sabe que algo no está siendo sabio en la gestión y en la administración del tiempo, donde sentís un cansancio que no es normal, donde sabés que tenés que despejar tu mente y dedicarte a relajarte, simplemente a relajarte, que puede ser desde un estado de contemplación, desde un juego familiar, desde una charla, desde un recostarte, porque sabés que pasaste ese límite, que no sé bien cuándo es, que a veces tiene que ver mucho con la responsabilidad de las cosas que gestionamos y que administramos. Hay veces que situaciones de horas se transforman en el peso como si fueran de meses de trabajo. Y a veces semanas de trabajo parecería que fueran horas nada más de haber trabajado. Si uno puede ser sensible, puede identificar la falta de concentración, el humor que va cambiando, el cansancio físico. Uno no logra, como decía recién, la concentración, concentrarse en las conversaciones, concentrarse en la lectura, concentrarse en la oración. Y eso nos viene hablando de que nos hemos excedido, nos estamos excediendo, y ahí es bueno hacer un alto. Lo ideal sería no llegar a ese punto. Uno se va conociendo con los años, uno sabe dónde está su punto de quiebre. Entonces ahí es donde uno tiene que trabajar fuertemente en esto. Y uno sabe durante el día también cuándo llega ese momento de decir mejor paro. A veces no te das cuenta en el día y lo podés evaluar en la semana. Entonces para la semana próxima ya haces cambio. Me doy cuenta que debo hacer algunos cambios porque no siempre lo vemos rápido. Como te decía al principio de esta respuesta, no siempre encontramos rápido la línea del cansancio. Y a veces lo vamos descubriendo con el tiempo, ¿viste? Lo importante es saber medir algunas cosas como la concentración, el humor, la salud física, pequeñas cosas que te dan como una alerta, ¿viste? Como cuando te quedas sin combustible en el coche, que te va anunciando, ¿viste? Queda poco, queda poco. Ahí haces el alto, te relajas y disfrutas. Hace como unos 2 o 3 meses atrás leía un artículo y lo traigo a colación por lo que mencionaste recién. Salió una especie de investigación que, que decía o explicaba que los autos no están diseñados para andar siempre con poco combustible. Entonces, la explicación que daban era cuando el auto se acostumbra a tener un cuarto de tanque o menos y se llega a la reserva, que es ese periodo de combustible de gracia, digamos, lo que se produce es un daño más acelerado del motor. Y pensaba mientras te escuchaba decir esto, a veces nos acostumbramos, ¿no? Recargamos un poquito y nos volvemos a acostumbrar a andar con ese cuarto de tanque. Y decimos, tiramos una semana más o tiramos un día más. Y al siguiente le echamos un poquito y nos desconectamos 5 o 10 minutos y queremos volver a seguir, pero a largo plazo, ¿no? A largo plazo es más dañino y se siente. Sí, claro. Pensaba, y ya volvemos al tema, pensaba algo que discutíamos estos días, el rol que tiene la mente en estos momentos de caos, el rol que tienen los pensamientos, ¿no? Yo te contaba que fui a comprar, tratamos de hacer la compra una vez cada 8 o 9 días o 10 días para salir lo menos posible de casa y te contaba la cantidad de pensamientos que a uno le va carburando en la cabeza mientras estás manejando en el auto camino al supermercado. Y cuando uno llega, todo el protocolo de desinfectar las cosas con lavandina, ir a bañarse, la ropa, ponerla a lavar rápido, todo ese protocolo. Y ni te cuento si alguien estornuda o tose cerca tuyo, toda esa dinámica claro. Que se da. Por el otro lado, el encierro, y hablábamos, justo esta semana hablábamos con vos de esto, nosotros que tenemos al Señor, tenemos una vida, nos ejercitamos, nos disciplinamos, etcétera, lo gestionamos de una manera, pero ¿qué de aquellas personas que no tienen esta capacidad o no han desarrollado esta habilidad de ejercitarse en el Señor? Y para concluir este paréntesis y entrar al siguiente, ¿cuál crees vos o cuál puede ser una herramienta que nos ayude
a ejercitarnos en Filipenses 4:8, ¿no? En esto pensad, todo lo bueno, todo lo justo, todo, porque a ser honestos, no siempre es fácil pensar en esto, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. Más en un sistema que nos bombardea permanentemente. Entonces, ¿cuál crees que, o cuál sería tu consejo con respecto al cuidado de la mente en momentos como estos? Uy, para que se me fue la cámara para. Ahí está. No, es que están llegando preguntas, entonces quiero ir Wow, qué leyendo. bueno. Por favor, sí. Cuando era muy joven y al poco tiempo que rendí mi vida al Señor y Él comenzó a enseñarme cosas, una de las primeras cosas que aprendí fue el consejo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo: ocúpate. Ocúpate en la lectura, la Wow, exhortación y la enseñanza. No podemos controlar la mente si no la ocupamos. La así mejor es. manera de ocupar la mente, la mejor manera de disciplinar la mente es mantenerla ocupada. Ahora, ocupada no significa ocupada con cualquier cosa. No somos avestruces que comemos de todo. Somos personas que definimos qué es lo que Wow. comemos, a qué dedicamos, qué mensaje escuchamos, qué libro leemos, la palabra del Señor sobre todo y como fundamento, qué estudios hacemos, cómo mantenemos nuestra mente ocupada. Mucho de nuestro cansancio físico tiene mucho que ver con la realidad de nuestra mente. Nuestra mente está continuamente produciendo y nuestro cuerpo está respondiendo a lo que la mente produce. Ahora, si le damos a la mente la libertad de que piense lo que quiera y no la disciplinamos, algo descubrió Pablo en cuanto a la mente, y es que hay que disciplinarla. En esto pensad. En otras palabras, decirle a la mente a qué se tiene que dedicar. Y ahí está el ejercicio de la voluntad. Si dejamos la mente sin nada de pensamiento en términos de formación, educación, preparación, capacitación, no nos pasan mal las horas tampoco. Pero todas las personas que están ocupadas van a tranquilamente aceptar esto que voy a decir. Todas las personas que están ocupadas se le pasan los días volando por causa de tener un enfoque claro y una inversión clara Así en es. su mente, ¿viste? Así es. Creo que esa sería la palabra para mí principal. Seguramente si algún psicólogo nos está escuchando, tendría expresiones más técnicas, pero bíblicamente esto ha sido la hoja de ruta que ha gobernado nuestra vida. El hecho de dedicar tiempo a ocuparnos en qué vamos a pensar. ¿Sabes que hace unos años atrás, en el 2006, tuve una experiencia un tanto devastadora como pastor? Enfrentamos una situación extremadamente crítica y muy dolorosa. Y en medio de todo eso, me despierto una mañana y, como siempre suelo hacerlo, disfruto las conversaciones con nuestro Padre. Y fui guiado a leer el diario. Y en esa lectura del diario aprendí todas las inversiones de Corea en Argentina. Pero fue como algo literalmente del Señor, diciéndome qué debía de leer. Digo esto porque hay cosas que el Señor nos va a inspirar a leer más allá de la Escritura y juntamente con la Escritura. Lejos estaba en mi mente pensar que 6 meses después estaría junto al Consejo de Pastores de mi ciudad, predicándole al embajador de Corea en Argentina, llevándolo a los pies de Cristo, agradeciéndole sus inversiones en Argentina. Ahora, los años me enseñaron que aquellos 6 meses antes, donde escuchando al Señor que debía leer las inversiones de Corea en Argentina, me pusieron con las herramientas claves para poder abrir el corazón de aquel hombre, para que aquel hombre reciba al Señor en su corazón. Y después nos respalde un evento muy grande que hicimos aquí en la región. Esto me hace pensar que siempre que la mente esté ocupada bajo la dirección del Señor, veremos los frutos de esa ocupación. Es bueno mantener la mente ocupada. Wow. Quiero volver al tema de la congregación local para cerrar ese asunto y Sí, por meternos favor. en un asunto que considero extremadamente importante, que es la mesa del Señor, y ya vamos a hablar de eso.
Pero antes, para retornarnos al tema, hay una pregunta muy importante de nuestros amados pastores Vladimir y Maloli de Transformado Guayaquil, Ecuador, a quienes enviamos un abrazo grande y agradecemos por estar conectados, que dice, ¿cómo puede una congregación iniciar una transición hacia una realidad orgánica? Es muy interesante que días como hoy ayudan a eso. Días como hoy colaboran para replantear cómo estamos haciendo iglesia. Sin la vida de Cristo es muy difícil mantener los vínculos en tiempos de crisis, porque las crisis personales hacen que cada uno mire su propio ombligo, cada uno Wow. mire lo propio. Solo aquellos que han nacido de nuevo y han experimentado la vida del Señor son capaces de preocuparse por otros, de preocuparse aún por la congregación y de preocuparse aún por los pastores. Pero las personas que no han experimentado el nuevo nacimiento, que no han desarrollado la vida de Cristo en su interior, que no se han ejercitado en la fe, que no han sido entrenados para saber cómo vivir la vida en el Espíritu, es una congregación. En muchos de los casos, la presión de la iglesia institucionalizada generó un descanso a la gente. Hay gente que pertenece a la iglesia institucionalizada que dice, ojalá nos quedemos así, no tengamos que volver más a la presión congregacional. Y hay hermanos de la iglesia organizacional que pertenece a la vida de Cristo, que no ven la hora de volver a encontrarse con sus pastores, con sus hermanos, que no ven la hora de decir, quiero volver a estar otra vez junto con mis hermanos. Ahora, respondiendo puntualmente la pregunta, primero y principal, creo que quien va a hacer la transición debiera entender por qué hace la transición. ¿Cuál es la razón por la que va a hacer esa transición? ¿Porque funciona? ¿Porque todo el mundo lo está hablando? ¿O porque tuvo una experiencia genuina con el Señor? Porque la iglesia Wow. orgánica, a diferencia de la iglesia organizacional, se puede aprender por estudio. La iglesia orgánica no, la iglesia orgánica se aprende por la vida del Espíritu. La iglesia orgánica no son 4 versículos bíblicos de mega crecimiento, la iglesia orgánica es una realidad interior. Entonces, podemos dar estudio para la transición, pero no va a funcionar, porque será cambiar de forma, pero no de naturaleza. Creo que la primera parte que nos debería de pasar como pastores, si anhelamos un cambio, es experimentar ese cambio primeramente nosotros. Es que ese cambio se haga real en nuestra vida, que su vida sea real en nosotros. Y desde esa realidad comenzar a ver qué cosas pertenecen a su realidad y qué cosas no pertenecen a su realidad. Porque del cambio institucional al cambio orgánico no hay muchas cosas que cambiar, hay todo que cambiar, porque si cambia la naturaleza, cambia todo. Muchas de las Wow. cosas que se presionan, que se exigen, que se imponen, si no son el fruto de una naturaleza, difícilmente se podrá lograr sin esa naturaleza. Entonces, mi consejo tal vez sea básico y lamento no tener tal vez expresiones más profundas, es ver si nosotros como pastores hemos experimentado esta vida. No me refiero a tener vida de oración, vida de ayuno, vida de palabra, vida de lectura, vida de canción. Me refiero a que esta vida se haya vuelto nuestra realidad, que su descanso es nuestro descanso, su pasión, nuestra pasión, su reposo, nuestro reposo, pero también su amor, nuestro amor. Que todo lo que Él es está en nosotros. Entonces desde ahí nos vamos a dar cuenta que el cambio no comienza con cosas estructurales que quitamos o ponemos, sino una experiencia que cada santo tiene. Cuando esa experiencia se vuelve real, todo lo que podamos producir posteriormente será maravilloso. Comienza desde la experiencia con el Señor, sin lugar a dudas. Wow. Qué claro. No sé qué está pasando que no puedo cancelar la aparición de las preguntas en la pantalla. A ver si toqueteando no. Si toqueteo mucho, se va para el otro lado. No sé qué les pasa. Pero bueno, voy a dejarla ahí. Claro, no hay ningún tipo de inconveniente, hijo, si querés dejarla. Ok, sí, Es más que nada para excelente avanzar y no. ver,
Y es maravilloso, hijo, que tengamos un espacio de preguntas y respuestas, sabiendo que no tenemos todo el conocimiento, que no lo sabemos todo, que siempre será parcial y subjetivo nuestra posición. Tiene mucho que ver lo que hablamos con lo que hemos visto, lo que hemos entendido, lo que hemos experimentado, pero lo que vimos, entendimos y experimentado no es todo, es solo parte. Así es. Entonces, es bueno interactuar de esta forma y me alegro que des el espacio para que esto pueda pasar. Eh, dentro de esta dinámica de la congregación local, me gustaría plantear el siguiente tema. Nos quedan 10 minutos de transmisión hasta que se corte, pero si te parece bien, si se corta, volvemos a empezar. Aviso a todos para que si se llegara a cortar a los 60 minutos, se vuelvan a conectar, que enseguida nomás mandamos el link de vuelta. Excelente, hijo. Ay, genial, papi, ahí te veo. No, me piden que deslice el cartel. No se salen. No sé, nunca me había pasado que quede fija la pregunta. Si después hay algún experto, pero hice todo lo que hago siempre cuando manejo la pregunta, si no, no se sale. Pero bueno, pero ahí se te ve perfecto. ¿Cuál es el rol de la mesa del Señor en la comunión de la iglesia? Y hago esta pregunta porque tal vez tengamos personas que no escuchan normalmente. Vos hace un tiempo explicaste, y me gustaría, si podés, de manera sintética o sintetizada, explicar la diferencia o por qué hablamos de la mesa del Señor y no hablamos de la Santa Cena o de la Cena del Señor. ¿Cómo podríamos explicarlo para hablar apropiadamente de cuál es el rol que tiene la mesa del Señor en la comunión de la iglesia? Hace unos años atrás, hará 2 años, 3 años de esto, compartiendo una conversación con mi amigo el apóstol Yacer Rivas de República Dominicana, él hizo un comentario acerca de la mesa del Señor y dijo, porque nosotros participamos de la mesa del Señor. Y eso me quedó en el corazón y comenzamos a investigar un poquito más profundo. Y desde algunos años ya, más o menos unos 6, el Señor nos habló del poder de las mesas y aprendimos. Y después escuchamos al apóstol Juan Balistrelli hablar de esto que fue extraordinario. El poder de las mesas. Claro, todo es una construcción. Todos son piezas que van sumando para poder ver algo mucho más claro, ¿no? Como que se nos va acercando una visión mucho más específica de lo que verdaderamente el Señor soñó. Cuando miramos las Escrituras, lo primero que vamos a encontrar no es la cena del Señor, sino la mesa del Señor. La cena del Señor, como lo presenta el apóstol Pablo, está en 1 Corintios 11. Pero desde 1 Corintios 10, Pablo viene hablando de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Y eso apunta directamente a la comunión. Claro, obviamente los elementos de la cena, como son el pan, el vino, son elementos que nos hacen recordar lo que pasó en la última cena y lo que Jesús dijo acerca de esos elementos. Pero claro, hoy nosotros no disfrutamos de elementos, disfrutamos de la realidad. Hoy para nosotros el pan es Cristo y ese vino es su sangre derramada, que no hay transustanciación, sino que es nuestra realidad en el espíritu. Pero claro, esos elementos que ponemos en la mesa tienen una parte previa que es la mesa exactamente. Y Pablo define a la mesa como comunión. Pablo define a la mesa como un lugar de comunión y los elementos es el lugar donde se pone la mesa. Por lo tanto, lo importante no son los elementos, sino la mesa en sí. Hemos dedicado tanto tiempo, hijo, al perfil excelente de los elementos y hemos descuidado tanto la mesa. Hemos enfatizado tanto en que el pan no tenga levadura, que debe ser traído con harina de Israel. Hemos enfatizado tanto en que el vino debe ser de Israel. Tantos elementos hicimos sagrados, cuando en realidad deberíamos haber colocado los ojos en la mesa. Porque si la mesa es saludable, el elemento que se ponga será indistinto. El elemento es secundario, porque en realidad la mesa es la que toma el lugar de la preeminencia que debería de tener. Claro, la mesa la construimos espiritualmente.
La mesa se construye 30 días al mes. Tal vez la cena alguien pueda celebrarla un domingo al mes, un sábado al mes, o cada 15 días, o una vez en la semana, o en las casas, o en los auditorios. Da igual. Lo que nosotros deberíamos colocar nuestra atención es en la mesa, y la mesa es la comunión de los santos. Nosotros hacemos efectiva la vida de Cristo cuando guardamos la comunión. Esto es lo que refleja Primera de Juan, capítulo 1 y capítulo 2. Hacemos efectiva el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Lo hacemos efectivo mediante nuestra comunión. Por eso que lo que más va a atacar el enemigo toda nuestra vida será la comunión. Él no necesita atacar nuestro ministerio, nuestra economía, nuestra salud, porque son elementos que no debilitan al creyente. Pero si ataca la comunión, algo se interrumpe, algo se corta. Ahora, poner los ojos en los elementos de la cena y no en la mesa de la comunión ha sido algo que nos costó muy caro, porque hemos participado con mucha gente que nunca teníamos que haber participado. Es impresionante, pero quiero decir algo que es para pensarlo, no es para tomarlo rápido, pero deberíamos pensarlo. ¿De qué participó Judas cuando estaban en la última cena? ¿Participó acaso del pan y de la copa? ¿Participó solo del pan o solo de la copa? Es bueno que pudiéramos pensarlo, porque la Escritura dice en Juan, capítulo 13, que tomando el pan y colocándoselo en la boca, dice que Satanás entró en él. Inmediatamente el Señor le dijo, lo que has de hacer, hazlo ya, hazlo pronto. Y Judas se levantó y se fue. Y recién después el Señor sirvió la copa y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Judas nunca fue parte de ese pacto. Wow. Judas tuvo la oportunidad en el pan para definir su destino. Judas tuvo la oportunidad en el pan. Si él hubiera comido con otro corazón, si él hubiera tenido otra actitud hacia el Señor, su traición no hubiera sido computada en la eternidad, sino que hubiera sido computada solo para colaborar para el propósito de Dios, que era que Cristo muriera. Nada más, pero hubiera tenido luego redención. Ahora, cuando él participa, la forma en cómo él participó lo llevó al juicio. La forma en cómo él participó. Si los otros 11 no eran mejores, hijo. Pedro lo iba a negar, los otros no eran mejores. Felipe dudaba de él, Tomás dudaba de él. Los otros 11 no eran mejores que Judas. Sin embargo, la forma en cómo él participó de la comunión del cuerpo fue lo que lo sometió a un estado de juicio en el que él perdió su destino para siempre. Esto nos hace pensar que Judas nunca participó del pacto eterno, porque falló en el punto de la comunión. Pablo va a resaltar esto y dice que si no discernimos el cuerpo, ¿y qué es el cuerpo? ¿Sabés qué es el cuerpo, hijo? Fue representado y simbolizado por Jesús en el pan. Tenemos que discernir el cuerpo, porque si no discernimos el cuerpo, juicio comemos y bebemos para sí. Entonces aquí nos va a decir algo muy delicado. Lo que comió Judas pertenecía al cuerpo. Quisiera separar entre la vida del cuerpo y el pacto eterno. Quisiera separar entre la vida del cuerpo y el nuevo pacto. Cuán importante es la vida del cuerpo, la comunión en el cuerpo de Cristo. No tenemos comunión por méritos propios. No tenemos comunión porque alguien lo merezca o no lo merezca. Tenemos comunión por el sacrificio que fue hecho por amor a nuestras vidas. Tenemos comunión porque ninguno de los que participamos lo merecemos. Ni Pedro mejor que Judas, ni Juan mejor que Judas, ninguno era mejor. El problema es cuando esa meritocracia nos hace creer que nosotros somos mejores. Y esta es una parte más, solo que no quiero hablar mucho para escucharte también. No. Lo que me llama la atención de la mesa, que es terrible, es que en 1 Corintios 11 dice... Ahí estamos de vuelta. Llegamos a la hora de Instagram, pero ahí vamos a dar un segundito que vayan entrando. Gracias a todos por quedarse conectados. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué impresionante lo que estamos aprendiendo en esta noche! Sin palabras, la verdad, para lo que acaba de soltar el apóstol. Vamos de vuelta.
Ahí está, volvimos. Volvimos, qué bueno, Listo. hijo. Sí, estábamos hablando de que el pecado que confronta Pablo en 1 Corintios 11 era la manera en la que la iglesia de Corinto tomaba la Santa Cena. Los Exacto. ricos se adelantaban y no esperaban a los pobres. Y es interesante que deshonraban la mesa, la copa y el pan se servían después de la cena. O sea, para ellos la cena era la cena. Ellos comían Era literalmente en la comida. mesa. Claro. Y después, posteriormente a la comida de la cena, participaban de la copa y el pan, fortaleciendo lo que ya estaba o debería haber estado anteriormente a la copa y el pan. ¿Por qué hablamos de la mesa antes que de la cena? Porque lo previo a la efectividad de la cena es la mesa. Hemos colocado tanto los ojos en la cena que hemos perdido la evidencia del amor expresado en la mesa. La comunión tiene la relevancia y la eficacia a la hora de compartir la cena. ¿De qué sirve tomar el pan, tomar la copa, si estamos sin comunión? La comunión termina siendo eficaz a lo demás para que podamos recordar y mantenernos en comunión para siempre. Es un grave error no esperar, y esto le da un sentido natural y un sentido espiritual. El sentido natural es que los que tienen más deben aprender a esperar a los que tienen menos y compartir con los que tienen menos. Y en el sentido espiritual también es lo mismo. Aquellos que han adquirido más luz, más revelación, más entendimiento, más comprensión de las verdades eternas y espirituales, deben tener paciencia también a los que vienen atrás. Deben saber esperar, deben saber dosificar. Es interesante esta expresión que usa el autor a la carta a los Hebreos, cuando dice que otra vez tiene necesidad de volver a darles leche. Esa es la capacidad y la paciencia de saber esperar a los que vienen un poco más atrasados. Claro, todos quisiéramos que el nivel de conocimiento siempre sea nivelado hacia arriba, pero hay momentos, hijo, que en la mesa del Señor se debe priorizar la comunión antes que el conocimiento. Y la comunión es clave, porque si no, en nombre del conocimiento nos vamos alejando y formamos una élite de los que saben mucho en contra de los que saben. ¿Y sabés qué volvemos a hacer? Volvemos a hacer el gobierno como en Grecia. Uno de los gobiernos griegos eran los que más sabían. Cuanto más conocimiento tenía, más capacidad gubernamental tenía. Entonces, está el gobierno de los que saben mucho y los demás que son guiados por los que saben mucho. Claro, pero esto no funciona así en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo, los que han aprendido más rinden ese conocimiento para que los demás puedan crecer también, porque es hasta que todos lleguemos. No es hasta que algunos lleguen y nos cuenten lo que está allá arriba, sino es hasta que todos lleguemos y podamos ayudar a los demás también a subir. Y la mesa del Señor nivela ese conocimiento. La mesa del Señor nivela ese conocimiento, porque fortalece la comunión por encima de la sabiduría personal, y eso es maravilloso. Pienso en esto y se me vienen muchas cosas a la cabeza, pero pensaba en esto, ¿cómo regulás vos, Gustavo, a la hora de compartir una mesa, una charla, una palabra, las expectativas que las personas tienen acerca de lo que vas a compartir? Por ejemplo, no sé si te ha pasado alguna vez gente diciéndote, pero yo esperaba algo más, o esperaba algo más fuerte, o me lo esperaba más con un contenido revelacional tan grande, y lo que usted predicó fue tan sencillo. Tomando este concepto o esta idea, ¿cómo lidias esa expectativa de lo que las personas creen o dos o tres creen que pueden recibir frente al resto corporativo, que a veces hace, no que uno diluya el mensaje, porque Claro. hemos aprendido la diferencia entre diluir y dosificar,
sino uno pueda compartir el mismo pensamiento de una manera que todos en un auditorio o en una mesa o en una charla puedan entender. Ahora, eso, ¿cómo lo manejas dentro tuyo cuando hay como una expectativa de lo que pueda llegar a decir Gustavo Lara? Es una gran pregunta, y digo que es una gran pregunta porque no hay un patrón establecido, pero sí debería haber algo liberador dentro de nosotros. Y es que estando libre de todo podemos servir a mayor número. Y esto Pablo lo tenía claro, a los judíos se hacía judío, pero no vivía bajo la ley. Y a los griegos se hacía griego, aunque vivía bajo la ley, pero la ley de Cristo. Nosotros para poder saber cómo responder a una mesa, necesitamos estar libres de la mesa. Si hay intereses personales en esa mesa, difícilmente discerniremos lo que el Padre quiere que hagamos. Tenemos que estar libres. A veces estamos con gente famosa, a veces con gente adinerada, a veces con gente muy humilde, a veces con gente muy pobre, a veces con gente totalmente desconocida. Pero lo importante es saber qué es lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Y a menos que estemos libres de los que están en la mesa, no lo podremos discernir. He aprendido a nunca invertir tiempo en los desinteresados. Entonces, si perdí a una persona porque está desinteresada del tema, no importa, yo continúo. Ahora, si está interesada y de pronto su interés es grande a comparación de su conocimiento, trato de aportarle la mayor riqueza que el Señor me permita desde el lugar donde Él se encuentra. Entonces ahí trato de colaborar. No podemos darle a alguien que no esté interesado en oír. Por eso le dijo, para el gran milagro que vemos en Hechos capítulo 3, estate atento, míranos atentamente. Todos los primeros, desde Éxodo hasta Deuteronomio, escuchamos a Dios diciendo, óyeme atentamente, oh Israel, presta atención, estate atento, porque la atención es la actitud del corazón de querer recibir algo. Entonces, cuando vos ves que alguien no está, sea famoso, conocido, grande, público, reconocido, etcétera, no le importa lo que está hablando, o tal vez un pequeño, no le importa lo que está hablando, tampoco hay un problema. Continuaremos diciendo lo que Él quiere y en algún momento, si el Señor quiere hacerlo, despertará el corazón o no. No solemos invertir tiempo en aquellos que no le interesan. Solemos invertir tiempo en aquellos que sí le interesan, en aquellos que sí desean, en aquellos que sí valoran. Porque donde hay interés, donde hay el deseo profundo, se valorizarán las cosas que se digan. Hay momentos que en una mesa conviene, otra vez digo, desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia, que no es toda la verdad. Hay momentos que mejor es cerrar el libro que está en nuestra mente, en nuestro corazón, y hablar de bueyes perdidos, porque sabemos que será aumentar una medida de juicio, porque recordemos que siempre seremos medidos por lo que sabemos y no por lo que ignoramos. Entonces, muchas veces Jesús se abstenía de decir cosas para liberar el destino de la gente. No quiero que entiendas, no quiero que veas, no quiero que oigas para que no seas condenado. Le está haciendo como de prevención para ello y por eso también le hablaba por parábolas. Pero cuando aparecían los discípulos, ¿qué quisiste decir, maestro, con esto? Ahí el Señor se desparramaba y les enseñaba con punto y coma lo que él había querido decir. Este es, en regla general, lo que considero que uno debe tener en cuenta al sentarse a una mesa. Gente que desea, sea personas nuevas en el Señor o personas maduras, compartirnos y hablar y siempre nivelar desde abajo hacia arriba. Y en segundo lugar, personas desinteresadas a las que una buena charla lo más práctico y rápido posible para salir de esos ambientes, ¿no? Pensaba recién mientras te escuchaba, estaba anotando la frase que decía, el primer consejo que me diste cuando entras a estudiar en el seminario bíblico, me dijiste, hijo, recordá siempre que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En esta idea, en este concepto de la mesa del Señor, como esperar a todos, ¿no? Como acompañar el proceso de todos. ¿Crees que el amor juega un rol importante en el esperar a todos? Sí.
algo que vas aprendiendo en el tiempo, que tenemos que amar a todos y también saber amar. El no saber amar también es un conflicto. El no saber amar también nos hace daño. El no saber amar también nos enferma. El no saber amar también nos desanima. Amar a todos y saber amar es la clave de seguir creciendo en la salud de la vida del cuerpo. El Señor nunca nos dijo que vayamos a buscar al hijo pródigo. Él nos mostró que había que buscar a la moneda perdida y a la oveja perdida, que fueron descuidos, descuidos del pastor y descuidos de la dama que cuidaba la casa en cuanto a la luz y en cuanto a la suciedad. Pero el hijo pródigo es una decisión particular, de decir yo quiero hacer mi vida, quiero hacer lo mío. ¿Dónde entra el amor ahí? El amor entra en lo que vos decías, esperar. El amor debe saber esperar. Y saber esperar es todo un tema, saber esperar es todo un misterio. Esperar en una cuestión que requiere de una formación, de un proceso. Hace 5, verso 3, y compartimos acerca del valor que tiene el esperar, cómo Dios nos va procesando por medio de la prueba para producir paciencia. Y luego combinamos eso con Santiago 1 y dijimos que tenga la paciencia su obra completa, que es la capacidad de perseverar. Y perseverar incluye el esperar. A veces nosotros cometemos errores porque no sabemos esperar. Hay gente que hay que esperarla, que siga creciendo en términos, no, va a crecer. Y hay gente que habrá que esperarla porque hoy no quiere. Pero esperar a otro no significa dejar de crecer uno mismo. No podemos estancarnos por esperar a los demás, pero no podemos seguir creciendo sin esperar a los demás. Entonces ahí es donde entra la gracia, la habilidad de saber amar. Miremos en el libro de... Papi, me parece que te estamos perdiendo. Hola. Yo lo escucho muy bien, doctor, ¿eh? No, se te cortó, no, se te dejó de escuchar. Cuando dijiste hay que saber cuándo. Ahí claro. se cortó, pero ahí volvió. Excelente. Si querés volver a repetir esta última parte. Hay que saber cuándo esperar en términos de ayudar a los que quieren crecer, pero también hay que saber esperar a aquellos que no quieren crecer y de pronto, como el hijo pródigo, deciden darle vuelta a la espalda a toda la realidad de Dios e irse. Es otro tipo de esperar, que requiere otro tipo de madurez. Porque a ciencia cierta es más fácil esperar a un hermano que no tiene conocimiento, pero quiere aprender. Ese tipo de esperar es más fácil. Pero esperar a un hermano que te dice, yo no quiero saber nada con Dios, no quiero saber nada con usted, no quiero saber nada con la congregación, y de pronto pega el portazo y se va, también tendremos que aprender a esperar, como el padre esperó al hijo pródigo en la puerta. Son dos tipos de esperar diferentes. A eso me refiero, no solo amar a todos, sino saber amar. Wow. Que se me venía a la cabeza o al pensamiento la importancia de desarrollar paciencia y longanimidad, ¿no? Sí, claro. Como frutos del espíritu a la hora de trabajar o compartir o servir al cuerpo. Estos dos frutos tienen que estar, la paciencia y la longanimidad. Para ir cerrando, mañana tenemos un día de varias reuniones y no quiero tomarte más tiempo. Solo dos preguntas. La primera tiene que ver con esto de la mesa del Señor. La segunda es una pregunta que me mandó un amigo mío, que me parece muy interesante traerla a la mesa y con eso cerrar y luego habilitar los comentarios para que la gente nos salude y sepamos de dónde estuvieron viendo y también ese feedback. Obviamente no está de más aclararlo y no
no es nocivo decirlo. Nosotros participamos de la mesa del Señor con los Exacto. elementos, tomamos el pan, tomamos la copa. Hace un sábado atrás compartimos todos como congregación en casa, lo hicimos con los pastores de nuestra casa paterna. O sea, es válida la aclaración, nosotros participamos con los elementos de la mesa del Señor en un momento determinado. Ahora, ¿por qué los elementos se volvieron más importantes que la esencia de la mesa? ¿Qué crees que hizo que se reemplace esa importancia del elemento por encima del valor? Creo que para muchos es la primera vez que oímos una explicación así tan profunda de lo que es la mesa del Señor, y creo que solo todos lo relacionábamos al pan y a la copa, y no el sentido espiritual y verdadero de la mesa del Señor. ¿Por qué crees que se ha dado esto? Cuando estoy de viaje, lo que más me gusta es mirar la foto de ustedes. Pero cuando estoy en casa, ni loco miro una foto cuando puedo abrazar a mami y puedo abrazarte a vos y abrazar a tus hermanos. La razón por la que nos hemos vuelto tan fuertemente a los elementos es porque lo hemos perdido a él. Lo hemos dejado a él. Él dejó de ser nuestra realidad, él dejó de ser nuestra sustancia. Pero en la medida en que él se vuelve real para nosotros, las cosas dejan de ser relevantes como lo fueron cuando él no estaba. Creo que lamentablemente, en la medida en que nosotros hagamos muchas cosas para él, vacíos de él, los elementos tomarán mucha fuerza. Recordemos que Dios nunca habitó a Israel en el interior de las personas. Dios habitó a Israel en cosas, el arca del pacto y todo lo que eso representaba. Ahora, por eso ellos tenían elementos, porque esos elementos representaban y simbolizaban a Dios. En esos elementos Dios se daba a conocer. Eran elementos importantes para ellos. Una vez venido el Señor, los elementos son secundarios. Ya no son relevantes. No los menospreciamos. Hay una historia de Dios con Israel hablándole acerca de los elementos. Pero ahora, ¿para qué voy a comer un cordero de un animal cuando ya el cordero eterno ha venido? ¿Cómo le voy a dar el mismo lugar al pan de la cena como a Cristo todos los días? Cristo es mi pan de vida todos los días. Lo como a Él, su sangre es efectiva en mí, no una vez al mes, no cada 15 días, todos los días que puedo pedir perdón por algo y saber que Él me perdona por su sangre derramada. Cuando Él se vuelve real en nosotros, los elementos ya no son relevantes. Cuando estamos en familia, ya las fotos no son tan importantes. Entonces necesitamos valorar más la realidad de Él que los elementos. Él se ha vuelto mucho más real en la vida de todos los creyentes y los elementos pasaron a ser altamente secundarios, irrelevantes en la realidad de los santos. Pero lo hacemos porque vimos en la cena la esencia espiritual de la mesa. Wow. Vimos en la cena la sustancia de eso que es la comunión de los santos. Y en el mes construimos una mesa que después compartimos una cena juntos. Última pregunta, y me parece que encierra mucho de lo que hemos hablado en esta hora y 10 minutos. Es este amigo que te decía, me mandó un WhatsApp que dice: años pasados con tu papá hablamos de que el diagnóstico de la iglesia global era como la de Corinto. Luego de estos días y en este tiempo que se nos viene, ¿cuál es la iglesia que va a aparecer o que va a emerger? Wow. Creo que vamos a estar cada vez más cerca de la iglesia gloriosa, de la iglesia que manifiesta a Cristo, de la iglesia que manifiesta su amor, que manifiesta su realidad. A menos de que no hayamos sabido aprovechar estos días, hay un incremento de la vida de Dios en los santos, hay un aumento de la vida de Dios. Muchos santos saldrán en otro nivel de graduación después de estos días. Obviamente no podríamos generalizar cuando ni siquiera la Biblia, no podríamos decir un absoluto cuando la Biblia no maneja absoluto sobre estos asuntos. Pero sí podríamos decir que la iglesia que se viene será altamente nítida en la revelación de Cristo, altamente nítida en el amor del Padre,
altamente nítida en el poder del Espíritu Santo. Sabemos y tenemos la certeza en nuestro corazón que muchos santos se han desarrollado, muchos han confirmado, otros han afirmado, otros han hecho correcciones, pero de alguna forma u otra, Él se la ha visto más claro en todos nosotros, mucho más claro. Esa es la iglesia que vemos que se nos viene por delante. La iglesia institucionalizada habrá perdido mucha fuerza, mucha gente, la banalidad, el vacío de Cristo, las estrategias no fueron suficientes para sostener a la gente en el tiempo de crisis. La edificación sobre la arena va a hacer que muchos lamentablemente sean derrumbados, pero los que estaban fundados en la roca, en Cristo, esta estación los dejará en una posición de mayor gracia, mayor gloria y mayor autoridad, sin lugar a duda, hijo. Gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos en esta última reflexión. Creo que hay mucho para volver a escuchar, para volver a meditar, para volver a anotar. ¿Te parece si hacemos la foto de cierre y habilitamos los comentarios para que los hermanos nos escriban qué les ha parecido este tiempo, de dónde han visto y demás, y luego ya te dejo descansar? Entonces, para que aprieto acá, a la cuenta de 3, cara de foto. 1, 2, 3. Listo. Muy bien. Ahí. Cara de foto. Cara de foto. Bueno, ahí habilité los comentarios si quieren escribirnos qué les ha parecido esta hora y media hora y 20 de reflexión, de charla, desde donde han visto. Ahí veo al pastor Cristian Gómez. Gracias, pastor, por estar conectado. Leudis de Río Grande, Tierra del Fuego, gracias por estar allí. En fin, gracias a todos por haberse conectado, por haberse sumado. Qué lindo. Ahí vemos gente. Apóstol Luis Armiño, un abrazo enorme. Lo amamos muchísimo, siempre lo recordamos en nuestro corazón. Gracias por estar ahí. Qué lindo verlo. Qué lindo saber de él. Qué lindo tanta gente maravillosa que está ahí acompañando, sí, escuchando. Que una de las cosas maravillosas de esto, Jonathan, es el acceso a la casa de los hermanos, al corazón de los hermanos, que de otra forma a veces no podríamos hacerlo. Y poder interactuar también con preguntas, respuestas y un deseo mutuo de seguir creciendo en el Señor, ¿no? De tantos lugares que es impresionante, que uno queda asombrado Camboriú, de ver a Cris tantos Diones, hermanos. un abrazo enorme. Mirá qué lindo. Chile, Mirá qué lindo. Misiones, Rosario, la familia Firman, un fuerte abrazo. De acá de Ángel de Lía 990, el pastor Efraín. De Puerto Rico, de Costa Rica, de Nueva York, de Venezuela, de Uruguay. República Dominicana, Las Breñas, Chaco, Venezuela, lindo. Estado de Zulia. Qué lindo. Mirá de Rosario. Qué bueno. Bueno, nos alegramos mucho. Mirá qué lindos hermanos. Gracias. Wow. Qué bueno, nos alegramos gracias mucho. A todos por conectarse. Zair, el pastor Zair, qué lindo. Yo sabía que esto iba a pasar cuando habilité los Cali, Colombia. Por eso lo dejé para el final. Claro, sí, seguramente. De Curitiba, lugares que se van sumando, Zulia, de Zulia, Venezuela. No, qué lindo, Cris Diones. De Haití. Rubel Polo. También desde Haití. Rubel Polo de Nueva York. Wow, qué lindo. Bueno, un saludo a todos. Bueno, gracias, Johnny, por este momento. Esto es parte del descanso. A vos, Esto retroalimenta, como hablamos el otro día, ¿no? Esto retroalimenta cuando hablamos del curso online del próximo sábado, que de hecho están todos invitados a conocer, a descubrir lo que vamos a compartir también. Pero gracias por permitirme compartir con vos en este cierre de estas jornadas tan interesantes y tan edificantes que has hecho en estas 14 ministraciones. Gracias, hijo. Un beso y un abrazo. Saludos a Miru, a Melín y a todos los hermanos. Besitos. Gracias. Un abrazo grande.